Guiones y guionistas, capítulo 36. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del solidario mundo de los guionistas y el mágico arte de los guiones. La semana pasada me llegó un mail del guionista mexicano David Zamora que, pensando cómo ayudar a sus compatriotas tras el terremoto que sufrieron el mes pasado, se le ocurrió crear un festival. Este festival va a ser itinerante y quiere reunir historias de ficción de todo el mundo llenas de optimismo, esperanza y buen humor para compartirlas de manera interactiva con quienes más las necesitan en estos momentos difíciles. Este festival busca ratificar la importancia del escritor creativo como creador de contenidos que influyan positivamente en la mentalidad y salud emocional de las personas en todo momento. Los mejores textos y más viables llegarán a diversos albergues para damnificados del sismo, atentos todos, donde a cargo de un profesional del medio se organizarán grupos de lectura, análisis y posible desarrollo con los recursos mínimos que dispongan. Y a vosotros, queridos amigos de guiones y guionistas, os animo a escribir algo y participar en el festival para echar una mano a nuestros hermanos mexicanos. Buscan historias que provoquen una sonrisa, una carcajada, un alivio, una inspiración y una fuerte empatía con su comunidad en situaciones de desastre. El festival se llama Reviva México Help Writing Festival y podéis ver todos los datos de la convocatoria en Film Freeway. Os dejo el link en las notas del programa que hay en mi web por si no lo encontráis tras escuchar mis palabras. Un saludo desde aquí a David Zamora, enhorabuena por su iniciativa, que seguro va a ser un éxito, y mucho ánimo a todos los mexicanos en estos duros momentos. Esta semana hice una encuesta a los que están apuntados en el boletín de guiones y guionistas para ver qué cursos interesaban más en la plataforma que comenzará el mes que viene. Quiero agradecer a todos los que contestaron porque me ayuda mucho, de verdad, a ver cuáles son vuestros intereses y preparar así los cursos. La intención es que sean lo más útiles posible, con lo cual vuestra opinión es oro puro, vamos. Ya queda menos para que salgan al aire y os podáis apuntar. Noviembre es la fecha, recordad. Hoy voy a hablar de la escaleta de una obra de ficción. Las escaletas en los programas televisivos son otra cosa. Básicamente consisten en una tabla que estructura el esqueleto de un programa desde el inicio hasta su final. Y en la escaleta televisiva se refleja el orden de las secciones, de los vídeos, las noticias y refleja dónde van situados los cortes de publicidad separando el programa en bloques. En televisión este tipo de escaletas sirve para ver la duración de cada sección y en los programas en directo las escaletas son esenciales para tener un control de lo que hay que hacer en cada momento y que no se nos vaya el tiempo, claro. Pero bueno, esas son las escaletas de programas televisivos que si queréis puedo dedicar un podcast a ella. Hoy hablaremos de las escaletas de obras de ficción, ya sea para cortometrajes, largos o series. Comenzamos con la definición. ¿Qué es la escaleta? Como siempre, definiciones sencillas. Una escaleta es un índice que muestra la historia en su conjunto, especificando cada una de las escenas con su encabezado. Es el esqueleto del guión y sirve para ver la estructura de la historia y su progresión dramática. Cada escena viene definida en su encabezado por localización y el momento del día. Después va una descripción mínima de lo que pasa en cada escena. Solo acción, nada de diálogos. Básicamente porque no hay espacio. Esta descripción suele ser entre 2 y 3 líneas, vamos. Para que os hagáis una idea de qué es una escaleta, os pongo un link en el texto del podcast que hay en mi web que os lleva a la escaleta de Big Fish, la maravillosa película de Tim Burton. La escaleta está en el blog de su guionista, John August, uno de los mejores blogs de guionista que os podéis encontrar en la web. Como veréis en la escaleta, deja bien claro qué escenas son en el presente y cuál es en la historia narrada por los personajes. Los que habéis visto la peli, bueno, ya sabéis de qué hablo, y los que no, pues corred a verla porque la verdad es que es preciosa. La escaleta o steep outline, como lo llaman los anglosajones, es un paso intermedio entre la sinopsis y el guión. Intermedio, pero no el único, ¿no? Porque queda otro paso que es el tratamiento, al que dedicaremos ya un podcast específico más adelante. Hay autores, hay escritores que no hacen los 2 pasos, escaleta y tratamiento, sino que hacen una especie de tratamiento secuenciado que mezcla los 2. Yo particularmente soy partidario de hacer escaleta y tratamiento. Primero la escaleta para tener clara la estructura de toda la historia y después el tratamiento
para desarrollar las escenas y ver todo su potencial antes de pasar al guión e introducir los diálogos. ¿Y para qué sirve una escaleta? Lo primero, como guía de escritura. Escribir el guión de un largometraje o una serie es algo muy complicado, por lo que es fácil perderse por el camino. La escaleta es un mapa, te da la estructura básica de toda la historia y se convierte en una guía a la hora de hacer el tratamiento o pasar directamente al guión. Es una garantía de que lo que escribimos no tendrá errores importantes de estructura, de argumento, de diseño de personajes, que luego nos obliguen a una reescritura de todo el guión, ¿no? O a desechar páginas ya escritas. El objetivo es que cuanto más control tengamos de toda la historia desde el principio, mejor. Además, la escaleta nos sirve de guía durante la redacción, de manera que al empezar cada escena sabemos ya qué hemos de incluir en ese bloque de texto y qué incluir en el siguiente. Y así la escritura resulta más sencilla. La escaleta se puede pasar a tarjetas físicas o digitales y ser la base del trabajo posterior de desarrollo. Si no lo escuchasteis todavía, os dejo el link con el podcast en el que hablé de cómo utilizar las tarjetas para construir una historia, que está muy relacionado con el programa de hoy. Segundo punto, analizar la historia. La escaleta permite al guionista ver de un plumazo la estructura de su historia y jugar con los diferentes elementos que la componen. En la escaleta veremos con facilidad la composición de los actos, los puntos de giro, el detonante, el clímax y demás elementos estructurales de la historia. Si es la escaleta de una serie televisiva, nos mostrará todas las tramas y veremos el equilibrio que hay en cada una, ¿no? Entre las tramas principales, tramas secundarias. Entonces la escaleta se convierte en el conocido como mapa de tramas. Y tercero, organizar el contenido. La escaleta es sobre todo una herramienta de organización. Después de terminarla, el guionista tendrá una idea bastante aproximada de la historia que quiere contar antes de empezar a escribir. Es un formato que facilita el cambio de orden de escenas, por lo que si algún elemento no funciona lo veremos de inmediato y podremos hacer modificaciones. Estos cambios son más fáciles de corregir en esta fase que si ya estamos inmersos en la escritura del guión. Y ahora, ¿cómo escribir la escaleta de una historia? Bueno, vamos a la parte práctica. Lo primero es recopilar la información existente. A escribir tu escaleta puedes llegar en diferente estado. Puedes tener un storyline, una sinopsis argumental más o menos desarrollada, o puede que solo tengas pensadas algunas escenas. Es el momento de ordenar lo que tienes y aclarar los acontecimientos y la estructura que tendrá la historia final, con principio, desarrollo y desenlace. También debes responderte a algunas de las preguntas más básicas, como quién es el protagonista, el principal antagonista, cuál será la ambientación, etc. Este documento constituirá la materia prima para la escaleta, que en su expresión más básica, como he dicho antes, no es otra cosa que un listado de todas las escenas del guión, el documento inicial con el que el guionista establecerá la estructura de su historia. El segundo paso es hacer un esquema de pasos con los acontecimientos de tu historia. Como ya dije antes, en inglés se conoce la escaleta como Step Outline, que traducido literalmente es esquema de pasos. Esa debe ser tu siguiente fase, escribir todos los pasos de tu historia. Todavía no hace falta que pienses en escenas, ni en actos. Lo importante es que vayas viendo la progresión dramática de tu historia. Después lo pasarás a escenas y decidirás el desglose espaciotemporal de cada acción. Pero ahora hay que sentirse libre en bajar todas tus ideas al papel de una forma general, sin pensar en los detalles. Es el momento de ir delimitando la sucesión de causas y efectos que conforman la trama o el argumento. Y al leer este esquema de pasos, cualquiera de nosotros tiene que poder entender de qué va la historia y cuál es la trama. Lo importante en este sistema del esquema de pasos es que se enumeren los hechos que han de pasar, ¿no? Aunque luego después muchas de estas cosas pasen en una misma escena o uno de los pasos se divida en varias escenas, bueno, todo ese tipo de cosas da igual. Lo importante es que vayamos enumerando los pasos uno a uno. También hay que intentar aquí como que fluya la creatividad. Esta es una fase donde ya luego lo vamos a analizar y lo vamos a ordenar. Aquí hay que dejarse llevar un poquito y soltar mucho lastre. Este sistema de pasos, cuando es más detallado, se denomina por algunos profesionales como el Beat Suite. Si queréis ver un ejemplo, os dejo el enlace para que veáis el Beat Suite de Toy Story 3, que está, la verdad, bastante bien porque cualquiera que haya visto la película, al verlo todo organizadito, ¿no? Como que entiendes mucho más el engranaje, la estructura de cómo creamos las historias. El tercer paso es analizar el esquema de pasos y reordenar lo que haga falta. Una vez que hemos terminado el esquema de pasos, hay que analizarlo con detenimiento, pensando en el ritmo de la historia y en su progresión dramática. Ahí podemos pensar en cómo quedaría la narración, por ejemplo, si suprimimos o añadimos pasos. ¿Qué pasa, no? Si quito este paso o invento uno nuevo, bueno, ahí es el momento. O incluso si los cambiamos de lugar, ¿no? Este le pongo delante, este detrás.
Además, como la escaleta son frases, ¿no? Como frases de un par de líneas, es muy fácil verlo, ¿no? Y moverlos de lugar. Luego ya cuando nos metemos en las páginas, el tratamiento, y luego ya ni decir el guión, ¿no? Ahí ya eso es un marasmo de letras y de contenido que es mucho más difícil moverlo todo, ¿no? Podemos incluso comprobar cómo quedaría contar los hechos en un orden distinto al cronológico. Por ejemplo, podemos mover al inicio del esquema de pasos varios bloques de la mitad de la historia y observar qué efecto produce al narrar de esa manera, ¿no? No sé, yo me imagino a los guionistas de Memento como que primero lo escribieron cronológico y luego lo fueron dando a vuelta, intentando, claro, al final de cada secuencia, no montar el cliffhanger que te enganche con la siguiente, ¿no? Y luego, obviamente, en Memento, bueno, encontrar esa especie de misterio final que se resuelve en la última escena, que a priori sería la primera escena, ¿no? Si hablamos cronológicamente. El cuarto punto es convertir los pasos en escenas. Ahora sí, es el momento de convertir los pasos en escenas, delimitadas por un espacio y por un tiempo. Como vimos antes, es posible que podamos contar varios pasos en una misma escena que se desarrolle en el mismo lugar y en el mismo momento. También veremos el ejemplo contrario, que un único paso necesite varias escenas para desarrollarse. Por ejemplo, si un paso es una persecución, ¿no? Pues probablemente en la escaleta sea simplemente persecución de tal a no sé quién por la calle y ya está. Y luego en la escaleta, a eso dice, bueno, vamos a hacer distintas escenas. Una que está pasando dentro de la casa, luego cuando se tiran por la ventana y agarra la moto, luego el otro agarra el coche, luego cuando se caen en las alcantarillas, bueno, y vamos, esto es el momento de empezar a desglosarlo. Una vez que hayamos decidido el número de escenas de nuestro relato, hay que numerarlas, las escenas, y colocar encabezados con la aclaración de la localización, si es interior o exterior, y la aclaración temporal, si es día o noche. Os recuerdo que en el podcast de formatos de guión hablé un poco de todo esto. Aunque bueno, más adelante también haremos un podcast especial sobre escenas. Y el quinto punto sería la revisión de la escaleta. Antes de dar por concluida nuestra escaleta, tenemos que revisar algunos puntos relevantes. Por ejemplo, los personajes que intervienen en cada escena, las presentaciones de cada personaje nuevo en cada escena, para asegurarnos que lo hacemos de una manera ordenada y lógica y modulando la tensión y que está justo en las secuencias adecuadas, ¿no? Después, la línea temporal del guión. Tenemos que revisar porque cuanto más compleja sea la historia, más importante resulta colocar todo en la escaleta. Si hay flashback, flash forward o desórdenes temporales, por ejemplo, como en Pulp Fiction, es el momento de aclararlo aquí. También los avances en tramas y subtramas. Aunque sigamos la trama principal del protagonista que hemos ya diseñado en el storyline, también tenemos que introducir las subtramas y ver su evolución para dar una imagen un poco más global de la estructura, ¿no? También tenemos que presentar las localizaciones de la historia. Ese es el fin de colocar los encabezados a cada escena, tener claro dónde se va a desarrollar el relato. La localización en una película puede ser tan importante como un personaje, eso tenemos que recordarlo y en algunas incluso es como una especie de el megapersonaje, ¿no? El lugar donde pasa todo. Y también hay que ver los puntos de giro de la historia. En la escaleta tenemos que dejar claro los momentos en los que algo cambiará el rumbo del protagonista. Esto es crucial para mantener un ritmo que funcione, ¿no? Para no alargar los momentos de reposo ni juntar en exceso los puntos de tensión máxima. O sea, tenemos que ir viendo siempre cuál es el ritmo un poco de nuestra historia y en los puntos de giro, que no me refiero solamente a los dos puntos de giro que separan cada acto, ¿no? En el caso de un largometraje, sino realmente a todos los puntos que tiene la trama, ¿no? Que no serían a lo mejor puntos de giro, porque eso la verdad es que es una traducción un poco literal de los plot point, que son puntos de la trama, ¿no? No siempre es un giro bestial, ¿no? Pero normalmente hay muchos más plot point que los simples dos puntos de giro, ¿no? Y para terminar, recordar que la escaleta, al igual que la sinopsis, se escribe de manera funcional, en tercera persona, con los verbos en presente, sin incluir descripciones ni diálogos y prescindiendo de adornos literarios. Sigue siendo un resumen del argumento, pero que bueno, ya vamos detallando un poco los escenarios, las acciones y la caracterización de los personajes. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es una escaleta y un esquema de pasos y cómo escribir las de nuestra propia historia. Muchas gracias por estar al otro lado, gracias, y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones Guionistas, tanto al podcast en iTunes e iVoox como a la página de Facebook.
Lo compartís en las redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox. Y así, bueno, pues que se vaya extendiendo. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!